Muy buenos días, amigos. Hoy Mundo Enigma en Radio Nesa, la radio de todos, en este miércoles 15 de julio de 2020. Vamos a comenzar con un programa que es de una gran vitalidad, que nos invita a inspeccionarnos a nosotros mismos, que nos invita a relacionar estos aspectos tan importantes de nuestra vida interna que regularmente pasamos por alto porque estamos envueltos en el tráfago de la vida, estamos envueltos en las circunstancias que nos va proponiendo esta existencia tan acelerada que hoy ha tenido una pausa en el sentido de la actividad material, pero en el sentido de la actividad interna, que es a lo que nos vamos a referir esta mañana aquí en Mundo Enigma. Hemos estado más en contacto con nuestro ser, hemos estado más en contacto con otras personas y con las mascotas, aquellos que tienen mascotas y todo este tipo de entidades, de seres, de especies con las que conviven, con las que se convive, además de la familia y los demás, uno que otro vecino, uno que otro personaje ahí de confianza de nuestra vida con el que podemos entablar algún diálogo, estas cuestiones. Hoy vamos a hablar de lo que es la atención y la conciencia, estos dos elementos que son parte del proceso del desarrollo humano, en la parte más esencial, en el núcleo del ser. Nosotros cuando hablamos del universo, cuando pensamos en este mundo, en este universo, en este cosmos en el que nos toca vivir y desarrollarnos a partir de que llegamos, de que nacimos en este mundo material, cuando nos hablan o cuando hablamos del universo, hablamos de estructuras materiales, viene inmediatamente la relación de las estructuras materiales, de las grandes distancias, de las galaxias, de los planetas, de las construcciones estelares, o de las construcciones de las calles, de los montes, de los ríos, de los mares, de los árboles, de las plantas, de los animales, pero en el sentido únicamente material. Cuando hablamos de la parte interna, de las manifestaciones de la vida, porque parte de esta vida, parte de este cosmos son nuestros sueños, parte de este cosmos son nuestros deseos, parte de este cosmos son nuestros anhelos, parte de este cosmos son nuestros sentimientos, parte de este cosmos son nuestros pensamientos, todos esos elementos intangibles, también como nuestra atención o nuestra conciencia. Le voy a hacer una pregunta, amigos de Mundo Enigma, esta mañana para comenzar a recibir sus comentarios vía chat. ¿Qué piensan ustedes? ¿La conciencia está dentro de nuestro cerebro? ¿Es parte de las funciones de nuestro cerebro o está fuera de nuestro cerebro? Estamos conectados a una gran conciencia y nosotros somos solamente una simple partícula que tenemos conciencia de que tenemos conciencia, pero habita la conciencia en nuestro ser, en nuestro cerebro, en nuestra estructura física, o es parte de este cosmos, de este universo, y nos conectamos mediante algún mecanismo que podría ser la atención. La atención es un mecanismo sumamente importante, pero ¿pensamos o somos pensados? Nuestra conciencia está en nuestro cerebro, en nuestro aparato de pensamiento, en nuestro aparato de pensar, o no está ahí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? La conciencia es parte o está digamos instalada en las neuronas de nuestro cerebro, en la glándula pineal o en alguna parte de este intrincado
y enorme campo de neuronas, donde tenemos cientos de miles de millones de neuronas, o está fuera de nosotros. Bueno, pues de esa manera arrancamos el programa de hoy y espero que ustedes empiecen a comentarnos. Pero bueno, pues la atención y la conciencia. Al principio vamos a tomar el carril de la psicología. La psicología solamente hablaba de que la mente era una maquinaria que funcionaba a base de la asociación de ideas, dando paso a asociaciones cada vez más complejas o a las formaciones de gran complejidad que formaban después las hipótesis, las teorías, los grandes descubrimientos. Como iba maquinando, manejando una serie de asociación de ideas que iba tomando de por aquí por allá, y a través de estas iba generando formaciones de mucho mayor complejidad que las ideas sueltas que habría en algún momento tomado. René Descartes, o Descartes como algunos le dicen, decía que las sensaciones y los eventos atómicos daban origen a las abstracciones y a los pensamientos más complejos. Se hablaba, por ejemplo, de que si estábamos en una conversación y de repente se oía un estruendo cerca del lugar donde conversábamos, de inmediato nuestra atención se centraba en el estruendo y nuestra conciencia se ubicaba en lo que parece de inmediato ser una prioridad. Es decir, si nosotros estuviéramos platicando, de repente se escuchara un sonido fuerte, un tronido, un estallido, inmediatamente la atención se sale del foco, el foco de atención se sale de la conversación que estábamos teniendo y se instala en el evento que está, en el evento que aparentemente amenaza la seguridad de uno, y entonces la conciencia se ubica en lo que parece la prioridad, lo que parece ser prioridad. ¿Por qué? Porque tenemos que mantenernos vivos. Ese es el dictado, o ese es el supremo mandato de nuestro interior, el que tenemos que mantenernos vivos. Con esto es con lo que nacemos nosotros. Nosotros nacemos con la idea, con la misión, de sobrevivir. Recordemos que ya mencionamos en alguno de los programas anteriores a Richard Dawkins, aquel que escribió El gen egoísta. Menciona que los genes dictan las políticas primarias de supervivencia, y quien toma las decisiones, quien elige y quien ejecuta es el cerebro. De tal suerte que la atención desencadena el conjunto de eventos internos y de conciencia que nos mantienen con vida y que nos permiten, en las más diversas situaciones que nos presenta la vida, tomar alguna alternativa. Muchas veces las alternativas que tomamos son alternativas erróneas. Otras veces las alternativas que tomamos son las alternativas correctas, y entonces pues salvamos el momento, nos ponemos a salvo, nos mantenemos con vida, nos mantenemos vivos, y esto pues nos permite continuar desarrollando nuestra misión, que es cumplir algún destino. Ustedes que me escuchan, ¿se han puesto a pensar si hay que cumplir algún destino, o si nada más vivimos al azar, a la buena aventura, al saber que en algún momento
vamos a desaparecer de este plano, pero no tenemos que cumplir ningún destino, no tenemos que vivir cierta cantidad de tiempo, es indistinto. Sí se tiene que cumplir un destino, sí se tiene que morir a determinada edad, sí tienen que suceder eventos en determinadas circunstancias, tiempos y momentos, o es simplemente azaroso el asunto. No hay digamos algo predefinido, no hay un plan, o sí existe algún plan. Todos estos elementos son parte de la conciencia que vamos adquiriendo a través de estar atentos a nuestro diario de vida, a lo que estamos haciendo todos los días. El que pensemos en determinadas cosas por nuestras experiencias anteriores, es decir, para los empiristas, la conciencia está relacionada con el proceso atencional, aunque este extraordinario psicólogo de nombre William James, que escribió textos maravillosos como Las variedades de experiencias religiosas, y estos textos donde hablaba de condiciones que casi nadie hablaba en el momento en que él se atrevió a hablar de estas cosas, a desarrollar estas cosas desde la perspectiva de la psicología. Dice, y además es considerado como el padre de la psicología americana, dice que el concepto se relaciona con aspectos de subjetividad y referencia a un yo integrador de la experiencia. Es decir, nosotros estamos relacionados con las cosas que tenemos guardadas internamente en la parte subjetiva de nuestro ser, y con esto se relacionan los aspectos de nuestro devenir en la vida. Eso es lo que va integrando nuestra experiencia. Aunque por otro lado, los empiristas no le daban una consideración especial a la parte interna del ser humano. Ellos no pensaban que tuviese alguna influencia de la parte subjetiva de nuestro ser en estos aspectos de la vida. Entonces, sabemos nosotros que hay una conjunción entre los sucesos y los eventos. Como dicen los teóricos de la Gestalt, lo enuncian de una manera total, de una manera holística, le llaman ahora, hablan sobre que somos una totalidad, que se conjugan en nosotros, en nuestra experiencia de vida, en nuestra experiencia, en nuestro escenario de conciencia, se conjugan todas las cosas que conocemos, todas las cosas que sentimos, todas las cosas que hemos vivido, todas las cosas que vamos a vivir, todas las cosas que nos han producido algún efecto interno. Todas las cosas se van conjugando, y esto hace referencia a un yo integrador, como lo decía William James. Esto es alguna coincidencia que tiene la psicología Gestalt con este padre de la psicología americana, en relación a su concepción de que el centro de la experiencia de un ser humano es la conciencia. Fíjense ustedes qué concepto o qué concepción tan valiosa. El centro de la experiencia de un ser humano es la conciencia, decía William James. Hay gente que está inconsciente, hay gente que desconecta su conciencia. Es más, hoy hay una gran manía de desconectar la conciencia que se le llama adicción, las adicciones. La gente no quiere estar consciente de nada, fija su atención en otras cosas, en videojuegos, en redes sociales,
en otro tipo de situaciones, en la consecución del placer, en el hedonismo como forma de vida, pero no tiene una formación consciente que sea el centro de la experiencia. Aprende muchas cosas, pero está vacío el centro de la conciencia. El centro de la experiencia es la conciencia. Si alguien está inconsciente de lo que está viviendo, evidentemente hay un agujero negro en el lugar donde debería estar la conciencia. La conciencia es pues la que nos va dictando, la que nos va diciendo, la que va procesando todas las impresiones, las sensaciones, los actos, todas las cosas que nosotros desarrollamos en un día de vida tienen que ver con el centro de la experiencia, que es la conciencia. La selectividad y la valoración de los eventos por parte de la gente, por parte del sujeto, por parte de la persona, adquieren, según decía William James, unas dimensiones particulares. O sea, cada individuo, fíjense, la selectividad y la elaboración de los eventos, la valoración de sus eventos, lo que uno selecciona y lo que uno valora todos los días, tiene que ver con dimensiones sumamente particulares. ¿Qué quiere decir esto de que tenga que ver con dimensiones particulares? Para ejemplificarlo, vamos a pensar que alguien tiene necesidad de escribir algo y escribe un verso que a otros les parece una reverenda tontería, pero para esta persona es en el sentido de la dimensión particular, es algo incluso catártico, es algo que lo hace sentir satisfecho, es algo que es bello para esta persona, aunque a los demás les parezca que es una experiencia absurda o boba incluso. ¿Por qué? Porque cada quien decía este señor William James, que la selección y la valoración de los eventos que cada sujeto desarrolla van a adquirir una dimensión particular. O sea, cada quien de acuerdo a ciertos eventos de su formación como individuo va a desarrollar estas dos actividades, la de seleccionar y valorar las cosas. Las experiencias, decía por ahí un presidente norteamericano, y también lo dijo el fabricante el primer fabricante en serie de autos, Ford, dijo que la experiencia era algo de supremo valor en la vida. Entonces, las experiencias personales son siempre particularmente íntimas, lo que le estaba mencionando hace un momento. Recuerde, siempre van a ser particularmente íntimas, dado que todos los eventos están relacionados con la identidad. Cada uno de nosotros va configurando y teniendo y obteniendo algo que se llama identidad. William James consideraba a la identidad humana como un concepto del sí mismo, o self-concept. Erickson lo denominaba como el ego. Aquí
es necesario entender un poco el concepto de identidad, y uno de quien mejor, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva personal, quien mejor desarrolló la descripción de lo que es la identidad, porque esto de la identidad, el self-concept o el concepto de sí mismo, que decía William James, o el ego, como lo denominaba Erikson, eran denominaciones bastante técnicas, pero Carlos Gustavo Jung, otra de las mentes maestras de todos los tiempos, habló sobre la identidad de una manera bastante más descriptiva. Decía Carlos Gustavo Jung que había 5 puntos que tenían que considerarse en lo que es la identidad. Despojarse de uno mismo, decía él, que era el primer punto. Despojarse de uno mismo, y de esta manera se daba el primer acercamiento al inconsciente, o sea, el desensimismarse. El inicio de este proceso de individuación se da, según mencionaba este extraordinario psiquiatra suizo, se da en el momento en que empieza a aparecer la conciencia de que la propia conciencia no es la totalidad de nuestro ser. Se empieza a ser consciente de la existencia de impulsos, de todos los impulsos que nosotros tenemos que encauzar y manejar y administrar, de todos los deseos que también tenemos, de los que somos parte, digamos, activa de estos deseos, y del contenido psíquico que no podemos expresar ni tampoco observar directamente el contenido de nuestras almas. Entonces es cuando uno se da cuenta, fíjense bien en esto, cuando uno se da cuenta de que existe una gran parte de sí mismo, que ha sido ignorada por uno mismo, y que va a intentar empezar a aproximarse uno a la comprensión de esta parte que les decía también es parte de este universo, dado que ha llegado un momento en que su desarrollo le ha hecho ver esta necesidad al individuo como cualquiera de nosotros. Es decir, cuando nosotros nos empezamos a responsabilizar de nuestros deseos, cuando nosotros nos empezamos a responsabilizar del control o el manejo, la administración de nuestros impulsos, y cuando le empezamos a dar forma al contenido psíquico no expresado directamente, sino que no podemos observar directamente, empezamos a encontrar métodos para darle, para interpretar o administrar o tener un contacto que nos permita estabilizar esta parte de los contenidos psíquicos. Por ejemplo, ¿cuál puede ser una parte estabilizadora de estos contenidos psíquicos? ¿Cuál podría ser una parte estabilizadora de esto? Bueno, pues una parte estabilizadora de los contenidos psíquicos podría ser, por ejemplo, escribir un poema, podría ser hacer una narración de nuestra existencia de acuerdo a los contenidos psíquicos, lo que contenemos en el alma. Por ejemplo, si hemos tenido resentimientos con alguien, si hemos tenido frustraciones en la vida, si hemos sentido miedos, todas estas cosas podemos analizar nuestros temores, nuestros resentimientos,
podemos analizar nuestras relaciones con los demás, podemos analizar nuestro propio egoísmo. No se trata de buscar en los demás. Cuando estamos buscando la identidad, tenemos que empezar a identificar estas cosas en nosotros mismos, nuestra envidia y todo este tipo de cosas que ya nos llevan al segundo punto que decía Carlos Gustavo Jung, que es el encuentro con la sombra. Nacida la conciencia de que existe algo más en el propio ser, lo primero que se detecta es que existe no solo una parte consciente, sino también una inconsciente y un conjunto de aspectos que negamos. Cuando vemos esa parte que les decía del contenido psíquico, vamos a encontrar que hay una parte consciente y otra parte inconsciente, de aspectos que involuntariamente o defensivamente, si ustedes quieren, aspectos negativos o aspectos que negamos al considerarlos negativos y que además solemos proyectarlos en los demás como mecanismo de compensación. En otras palabras, empezamos a ser digamos conscientes de la existencia de la dualidad. Recuerden ustedes, cuando hablamos del alma enferma, también mencionamos aquel libro extraordinario que es una obra maestra de Robert Louis Stevenson, que se llama El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la extraña historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que hace más evidente esta dualidad. La sombra es todo aquello, todos aquellos pensamientos, todos aquellos sentimientos, todas aquellas emociones que no somos capaces de expresar en público y que entonces las vamos guardando porque las consideramos negativas y las vamos proyectando en los demás. Proyectar significa que las hacemos evidentes en las otras personas para no hacerlas evidentes en nosotros. Entonces, de lo que somos conscientes y que nos hace sentir seres individuales que se relacionan con el mundo exterior, esa es la parte consciente, y la sombra es la parte oculta e inconsciente que todos los seres humanos tenemos. Usted que me está escuchando y cualquier otra persona de los que estamos hoy, esta mañana, aquí en el programa En Mundo Enigma, cualquiera de los que estamos aquí, todos los seres humanos tenemos esa parte oscura, esa parte que no queremos hacer evidente ante los demás, esta parte que le llamamos el Mr. Hyde. Todos tenemos nuestro Mr. Hyde y nos resulta muy difícil hacerlo evidente, todos, el señor que está en el Vaticano, el que está en la Casa Blanca, el que está en la iglesia en la parroquia de la esquina, el que está en la escuela donde lleva usted a sus hijos a que se eduquen, el que dirige la Liga de la Decencia, que ya no existe aquí en México, pero que en algún momento existió y ahora existe Provida y todo ese tipo de organizaciones hasta cierto punto fuera de tono en este mundo, en esta sociedad que se ha ido modificando constantemente y este tipo de estructuras moralistas no se han ido modificando al ritmo de la sociedad, pero eso es otra cosa. Por ejemplo, todas estas cosas, todas estas impurezas que existen dentro de los espectros de la comunicación, donde por ejemplo a nosotros nos muestran a fulanito de tal como el gran artista de los artistas,
y así nos van poniendo y diciendo quiénes son los más talentosos y quiénes son maravillosos para desarrollar sus actividades artísticas, etcétera, etcétera, y dejan de lado a otros que son quizá más talentosos que esos, ¿no? Es decir, construimos muchas veces y somos partes y cómplices de la mentira, de las medias verdades, que son mentiras completas generalmente, e ignoramos la otra parte ignoramos a otros seres, a otras personas que tienen manifestaciones muchas veces mucho mejores de aquellos a quienes exaltamos nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes en nuestra propia persona de esa parte oscura, negativa, de esa parte que censuramos nada más, que encerramos en un armario y que nunca analizamos. Es necesario entonces que nuestro foco de atención también le dé espacio a esta parte de nuestra sombra. Tenemos esa necesidad de tener un encuentro con la sombra para ir adquiriendo identidad. Una vez que empezamos a ser conscientes de la existencia de la sombra, va a ser necesario, le decía, poner nuestro foco de atención ahí y empezar a valorarla sin ser tan severos, sin juzgarla, porque todos, les decía, todos, absolutamente todos los que vivimos en este mundo, en este momento, en este día, a esta hora, tenemos esta sombra. Nuestros deseos e impulsos inconscientes tienen un gran valor, pese a que algunos sean mal vistos socialmente. Recuerde que la sociedad es una estructura hasta cierto punto mentirosa. La mayor parte de los modelos sociales se basan en mentiras. Muchas de las cosas que se dicen para quedar bien con los demás son mentiras. También debe uno tener cierta sensibilidad para no hablar hiriendo a los demás, porque uno quiere quitarse este atavío de la corrección social, del ser políticamente correcto, le llaman ahora, pero no es muy recomendable porque no vivimos en una sociedad lo suficientemente madura. La mayor parte de la gente está buscando su identidad en la copia de modelos sociales, en la copia de modelos ya estereotipados. Entonces se trata de integrar los elementos negados de la propia personalidad. No se trata de ceder a los impulsos, como le decía. De hecho, la represión es una herramienta que Sigmund Freud decía que es negativa, mientras que Carlos Gustavo Jung, pues estamos hablando de psicólogos de alto vuelo, mientras que Carlos Gustavo Jung decía que es algo en cierto modo que permite el nacimiento de la conciencia. Fíjese usted, cuando usted se reprime de hacer cosas que le gustan pero que pueden ser negativas para otros, que pueden afectar a otros o a usted mismo, entonces empieza a darse el fenómeno del nacimiento de la conciencia, según Carlos Gustavo Jung. Si usted se tira a matar, como se dice coloquialmente, bueno, pues a lo mejor nunca va a ser conciencia. Pero sí hay que aceptar la sombra como parte de nuestra naturaleza, hay que aceptar que nosotros tenemos una cantidad de deseos y de contenidos psíquicos y de impulsos que no queremos manifestar, pero que son nuestros y que son parte legítima de nuestra existencia, de nuestro
de nuestro paso por este mundo, de nuestro ser. El tercer punto decía que Carlos Gustavo Jung que tendría que ser el encuentro con el ánima, con el alma, con el animus. Ánima viene de animus, de ánimo. Este tercer gran paso para la individualización o individuación, como se le llama técnicamente, se da en relación con los arquetipos sexuales. Recuérdense que un arquetipo es un como lo podríamos entender como un ícono madre o como una entidad madre de todas las manifestaciones de cierto tipo. En este caso habla de las sexuales. Hasta el momento el niño ha integrado aspectos propios cuando empieza a darse esta individualización. Entonces los niños deben empezar a integrar elementos arquetípicos que provienen de la herencia cultural, que forman parte de su personalidad y de la colectividad, y que hasta entonces, cuando uno es muy niño, estaban negados por la persona. Concretamente, en esta etapa el sujeto, el individuo, la persona empieza a integrar la polaridad masculino-femenino. O sea, empieza a entender si es hombre o si es mujer. Que esos son los arquetipos sexuales, el género femenino, el género masculino, y que ahora ha habido una enorme ha habido una conceptualización completamente distinta de los arquetipos sexuales. Ya no es una cuestión binaria el rol que se desarrolla en la cuestión sexual, ya no es masculino o femenino, ya existen otro tipo de arquetipos o de concepciones de la sexualidad. Ya estos dos arquetipos quedaron rebasados por el devenir de del alma humana, simplemente, ¿no? Simple y sencillamente el devenir y el progreso y la evolución del alma humana. Hoy existe transgénero, transexual, homosexual, etcétera, etcétera. No solamente estos arquetipos, el LGBTTI, etcétera, ¿no? Ya no es solamente esta combinación binaria que era la que era permitida como arquetipo en cuestión de la sexualidad. Este proceso implica integrar al propio ser, además de el arquetipo identificado con el propio sexo, la parte del ser tradicionalmente identificada con el sexo contrario. Y entonces ahí aparece la identificación con su sexo, con su sexualidad, y la identificación de la sexualidad o del sexo, del arquetipo del sexo contrario, y la vinculación que uno hace con ella, lo que se le llama modernamente la polaridad sexual en este aspecto, ¿no? En el aspecto de la vinculación con el género opuesto. Es decir, el hombre debe integrar el arquetipo ánima o femenino que se corresponde con elementos como la sensibilidad, el afecto, la expresión emocional, mientras que la mujer lo hace con el animus o arquetipo masculino que tiene que ver o está relacionado con el vigor, la vitalidad, la fuerza, la razón y la sabiduría. No el machismo, ¿no? Porque el machismo no encaja en ninguno de estos elementos. El machismo es una cuestión de el machismo y esta misoginia que surge en algunos individuos es una desvirtualización completa de estos aspectos, el vigor, la vitalidad, la fuerza, la razón y la sabiduría.
dentro del machismo o dentro de la misoginia no existe ni la razón, ni la sabiduría, ni la vitalidad, ni el vigor, ni nada de esas cosas. Estas son aberraciones de un estereotipo de sexualidad negativo completamente, de un trastorno del rol, de un trastorno del encuentro con los arquetipos sexuales, un trastorno de este encuentro con el arquetipo sexual. Es algo bastante transgresivo, es algo bastante negativo. Entonces se trata de integrar en su totalidad el arquetipo sexual, tanto logos como eros, según las definiciones de la Grecia antigua, haciendo que medien y siendo fuente de la creatividad y la inspiración uno del otro, tanto logos como eros. Logos el sentido, eros el vigor, la vitalidad, la fuerza, la razón, la sabiduría, etcétera, etcétera. El cuarto elemento que considera Carlos Gustavo Jung como elemento integrador de la individualidad, de la identidad, que aquí digamos la menciona como individualidad, es la integración del arquetipo luz, decía él. Una vez hecho lo anterior, una vez alcanzada la cuestión de la sexualidad, empiezan a alumbrarse zonas oscuras y desconocidas de nuestra psique. Recuerde que la psique es el alma para los psiquiatras, para los psicólogos, algo que amplía nuestra conciencia de nosotros mismos en gran medida y que puede generar sensaciones de omnipotencia narcisista que nos hacen creer superiores. O sea, una vez que nosotros empezamos a despertar, llega un peligro tremendo que por ahí en algún sistema de crecimiento espiritual le llaman alotosis, que quiere decir que ya le empieza a salir a uno el aura de santo y ya cree uno que todo lo que dice, lo que piensa y lo que hace es infalible, que ya está uno prácticamente santificado, que ya está uno llegando a la perfección, porque esta iluminación prácticamente y literalmente este alumbramiento de las zonas oscuras y desconocidas de nuestra psique, de nuestra alma, nos pueden hacer sentir o nos pueden crear la sensación de que somos superiores. Pero el efecto de la realidad nos hace ver que nuestras capacidades no son tan extremas, estas capacidades no son tan externas y extremas que hacen que se nos bajen los humos. ¿Cómo se nos bajan los humos? Cuando empezamos a entender nuestra propia nadidad, cuando empezamos a ver que somos parte minúscula, infinitamente pequeña de algo sumamente grande, y esto nos va devolviendo a la humildad. Ustedes que me escuchan, amigos de Mundo Enigma, recordarán en alguna ocasión hemos platicado sobre un detalle bastante singular de uno de los personajes de la música rock de todos los tiempos, de estos legendarios personajes llamados los Rolling Stones. Y estos hombres, estos personajes, uno de ellos, el guitarrista Keith Richards, tiene un anillo que se mandó a hacer de oro blanco, me parece, lo trae en su mano con una calavera, y él dice que cuando se empieza a elevar del piso, cuando empieza
a sentirse superior al resto de la gente, nada más le echa una mirada a su anillo y entonces recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás, y esto lo devuelve de inmediato a la humildad. Ahí es cuando aparece la sabiduría y el descubrimiento, simbolizadas con el mago, con el sabio, en las cartas del tarot, o en todos estos elementos. Todos estos son arquetipos. Se simboliza con el mago, con el sabio, que le da sentido a lo desconocido, explorando y descubriendo lo propio, el propio ser. Nosotros le podemos dar sentido a todas las cosas desconocidas, incluyendo al paso final, al trance final, a la muerte. Le podemos dar sentido a través de descubrir nuestro propio ser, de entender qué es lo que estamos haciendo aquí, para qué estamos en este mundo, cuál es nuestra realidad última, quiénes somos. Entonces, para esto, la atención y la conciencia son herramientas indispensables para este proceso de adquirir identidad. Al final del proceso de individualización, poco a poco van apareciendo momentos en que el sí mismo aparece, en que aparece una especie de yo real, coincidentia oppositorum, dirían los griegos. Unos momentos en que empieza a existir la comprensión del propio ser. La comprensión del propio ser, escuche usted lo que estoy diciendo. Empieza a existir la comprensión del propio ser. Para que uno pueda comprender al otro, tiene que comprender el propio ser, se tiene que comprender a sí mismo. El proceso llega al culmen cuando se consigue la coincidencia o integración de los opuestos. Por eso decía yo estas palabrejas griegas, coincidentia oppositorum. Cuando se integran los opuestos, se supone la adquisición de lo que es la mismidad o la continuidad de la conciencia. El fin del proceso de la individuación o de la individualización, cuando se adquiere la continuidad de la conciencia. Estas son cuestiones de un pensamiento muy profuso y profundo que todos los seres humanos deberíamos cultivar, pero nos la pasamos divagando en banalidades, viendo televisión, programas de chismes, hablando tonterías con los demás, viendo incluso programas científicos, leyendo datos y datos y datos por montones en las páginas de internet o en las redes sociales, pero pocas veces nos encargamos de vernos a nosotros mismos, de reencontrarnos con nosotros mismos. Y hoy, en este momento, en este día que está usted viviendo este efecto pandemia, es cuando más falta nos hacen estas cosas. Hoy, en este momento, es cuando más deberíamos nosotros asomarnos a nuestro propio ser. El conjunto de elementos que conforman la mente se encuentran ya integrados: lo consciente y lo inconsciente, lo individual y lo colectivo, la persona y la sombra. Habiendo conquistado el alma, la psique totalmente integrada, ya se es el mismo siempre, consciente de los diferentes aspectos que forman parte de su ser y capaz de distinguirse y separarse del mundo. En este momento ya usted se convierte en un ser completo, un individuo
y poco a poco cada vez va a ser más autónomo, pudiendo incluso formar su propio sistema ético. Es decir, ya puede usted reorganizar por sí mismo sus valores. Ya no necesita nadie estarle diciendo qué es lo que tiene que hacer para vivir adecuadamente, para ser feliz, para tener una vida satisfecha. Ya no se lo tienen que estar diciendo, porque usted ya es capaz de construir, incluso de formar su propio sistema ético. Ya usted no se permite tonterías, ya usted no se permite locuras, ya usted es alguien responsable, totalmente responsable de sí mismo, e incluso capaz de echarle la mano a sus semejantes. Y es alguien que ha incorporado tal nivel de conciencia alcanzado a través de la atención de todos estos asuntos, de todas estas situaciones y circunstancias. Ha usted alcanzado ya la posibilidad de ayudarse a sí mismo y de ayudar a las demás personas, y se ha abierto ante usted un horizonte interminable de satisfacciones, no en el sentido material, no de adquisiciones, no de poder de consumo, quizás sí o quizá no, pero eso es lo que menos le importa a usted ya cuando llega a este momento, ya cuando llega a esta circunstancia afortunada de tener conciencia de sí mismo y de tener su foco atencional, que es el timón de su conciencia, en uso constante y permanente. El campo de la conciencia, así se le llama, así lo llama la psicología moderna, aunque incluso mucho antes de que aparecieran estos psicólogos extraordinarios de los que he estado hablando con este tema, de que apareciera Carlos Gustavo Jung, de que apareciera Sigmund Freud, de que apareciera William James, de que aparecieran todos estos que hemos estado mencionando aquí, Descartes decía que existe un espacio mental, decía él, en el cual se sometían a observación diversos tipos de ideas, las sensaciones, las verdades matemáticas, las reglas morales, etcétera, etcétera, etcétera. Que todos estos elementos de la vida tanto interna como externa, tienen que ver, porque digamos una verdad matemática tiene que ser interpretada por alguien, si no, no sirve de nada. Una verdad matemática asentada en un pizarrón no toma vida y hace las cosas, necesita la interpretación de alguien. Así que este campo mental al que se refería Descartes es la conciencia. Necesita esa fórmula escrita en un pizarrón o en una computadora o en un cuaderno. Necesita la interpretación, primero la identificación de tal por el sentido de la atención, por el foco atencional, y luego la interpretación del significado de tal verdad matemática mediante el uso de la conciencia. Si usted no tiene conciencia de que es una fórmula matemática, de que es una verdad matemática asentada en un pizarrón, pues haga de cuenta como que no está viendo nada, porque no entiende absolutamente nada. Entonces Descartes decía que fue, digamos, no decía, sino fue el que incorporó la noción del ojo interno, este ojo interno que le da sentido y significado a las cosas que vemos cotidianamente, o que sentimos o que pensamos. William James habla del campo de la conciencia como un horizonte donde los procesos de atención, los procesos atencionales,
así como los procesos reflexivos. Hemos hablado muchas veces en estos programas de Mundo Enigma de lo importante que es la reflexión, de lo importante que es aprender a reflexionar, no pensar superficialmente, sino aprender a reflexionar. Entonces, estos procesos reflexivos son manifestaciones particulares de un mundo de percepción aún más amplio, muchísimo más amplio. El campo de la conciencia remite a las dimensiones que garantizan la unidad de nuestras experiencias. Fíjese usted lo que acabo de decirle. El campo de la conciencia, que le da significado a las cosas, remite a las dimensiones que garantizan la unidad de nuestra experiencia. ¿Cómo podemos guardar, aquilatar y valorar y darle el valor que tiene la experiencia que le decía yo hace un rato, que la experiencia, decía Henry Ford, es algo de supremo valor en la vida? Entonces, ¿cómo voy a dimensionar la unidad de mi experiencia, de mis experiencias de vida? Solamente a través del campo de la conciencia, manejando los estados reflexivos e incluso meditativos. ¿Cuáles son las dimensiones que garantizan la unidad o que se pueda consolidar la experiencia? El foco atencional o espacio donde se fija la conciencia, ese es el primero. El segundo son las márgenes o bordes del núcleo. El tercero es el carácter racional de los objetos al interior del campo de la conciencia. Fíjese usted, el carácter racional de los objetos al interior del campo de la conciencia. El haber ya procesado qué es, qué significa, qué sentido tiene este objeto, esta conversación, esta persona, este libro, este texto, esa fórmula, qué sentido tiene al interior del campo de la conciencia, es donde le vamos a dar esa interpretación. Recuerde que no es solamente la cantidad de información que puede capturar un acto de percepción o de apercepción, digamos. En esta estructura del campo de la conciencia se considera que hay importantes efectos sobre nuestra conciencia por las modalidades cognitivas de la memoria. Otro de los elementos que son importantes, no solamente la atención, sino la memoria. La memoria, obviamente la concepción o el pensamiento y las emociones. Fíjese lo que le estoy diciendo. Hay importantes efectos sobre nuestra conciencia por estas tres modalidades cognitivas que le acabo de mencionar: la memoria, la concepción o el pensamiento y las emociones. Reflexione sobre esos tres aspectos y los efectos que estos tienen en nuestras conciencias. Con estos tres elementos se estructura la conciencia y sirve para la explicación de los actos conscientes. Ahora, también habrá que ver cuál es la cantidad y la calidad de las ideas compuestas o simples en un momento determinado que entran a nuestra conciencia. También se incluye el proceso de organización y análisis de la información por parte de cada sujeto que actúa de manera reflexiva sobre sus experiencias de percepción, sobre las experiencias perceptivas. Fíjese usted cómo organiza y analiza la información
de manera reflexiva sobre sus experiencias personales y sobre sus perspectivas. En alguna ocasión William James, del que hemos estado hablando y del que en un par de programas atrás hablamos sobre su aportación a la cuestión del alma enferma, expuso que la conciencia tiene varias dimensiones que deben entenderse como diversos niveles de conciencia. En cada uno de los niveles o estados de conciencia, decía William James, se manifiestan y existen procesos de selección de información y actos de voluntad que orientan a la acción y a la percepción según sentidos de unidad y continuidad que cada sujeto, cada persona tenemos. Fíjese lo que está diciendo ahí, ¿eh? Lo voy a repetir porque probablemente no le quedó suficientemente clara esta parte. En cada uno de los niveles o estados de conciencia hay extraordinarios textos que hablan sobre los estados de conciencia, desde los más altos hasta los más degradados o bajos, o hasta la inconsciencia total y absoluta. Baste ver, por ejemplo, el tratado extraordinario de niveles de conciencia que es la Divina Comedia. En cierto sentido es un tratado sobre los estados de conciencia que atraviesan desde el infierno, desde los estados de conciencia más bajos, más terribles, desde el mal absoluto, hasta los estados de conciencia más altos, cuando se abre el paraíso de acuerdo al desarrollo de la conciencia que se tenga. Entonces, estos niveles de los que habla William James, que los que le menciono, por ejemplo, en el texto de Dante Alighieri de la Divina Comedia, son actos en los que se selecciona la información, se orienta la acción y la percepción según los sentidos de unidad y continuidad que tenga el sujeto. Si es un sujeto que está fragmentado, si es un sujeto que pierde la perspectiva con facilidad, no va a tener una orientación adecuada en ningún sentido de su existencia. Cada uno de nosotros le da un sentido a la existencia distinto. Vamos a poner por caso, vamos a hacer un ejemplo. Pongamos frente a un objeto a 3 individuos con conciencias distintas, con estados de conciencia distinto, con procesos de selección de información y actos de voluntad distinto. Para que usted entienda esta parte de la que estamos hablando, vamos a poner, digamos, frente a un árbol, a un campesino, a un biólogo y a un poeta. Cada uno de estos personajes es escogido no al azar, sino por ciertas características psicofísicas. La conciencia del campesino está formada en base al desarrollo físico de sus capacidades. Hace trabajos manuales de sembrar la tierra, etcétera, etcétera, y tiene una relación de conciencia con el árbol, con el medio con el medio ambiente, y entonces él tiene unas referencias de selección de información, de proceso de reflexión y acción distinta a la que tiene un biólogo. Un biólogo
cultivó el potencial intelectual, el potencial mental, y su relación con la vida está en base al desarrollo de este potencial mental. Y el poeta, que desarrolló en base al potencial emocional su relación con la existencia. Cada uno de ellos puede complementar la visión del otro, porque nosotros estamos formados de esos tres tipos psicofísicos. En mayor o menor grado tenemos habilidades para las tareas manuales, para las tareas intelectuales o para las tareas emocionales. Pero en este caso vamos a poner a 3 especímenes, digamos, con conciencias distintas de la realidad, 3 especímenes humanos con conciencias distintas de la realidad, en el que el biólogo, el campesino va a ver el árbol como parte de su tierra, va a ver el árbol como un lugar donde puede descansar después de la faena o sentarse a comer su almuerzo, puede ver el árbol como una estructura donde puede amarrar a su caballo también. Esas son las características que esta persona le da al árbol. El biólogo puede ver el árbol como un organismo vegetal que tiene fotosíntesis, que purifica, que recibe el dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno, etcétera, 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 que depura el medio ambiente. Obviamente si tiene también conciencia de la ecología, ¿no? Pero es más o menos como él vería este árbol, este cuerpo, este elemento de la naturaleza. Y el poeta diría: mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Y ahí me estaba esperando como se espera un amigo después de 25 años, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes han escuchado la canción de Mi árbol y yo, escrita por alguien que desarrolló el potencial emocional, escrita por un poeta, por un cantor, por un lírico como fue don Alberto Cortés. Entonces, esas serían las 3 consideraciones de la manera de, digamos, de la manera de exhibir los procesos de selección de información, los actos de voluntad que orientan la acción y la percepción según los sentidos de unidad y continuidad de cada uno de estos 3 sujetos. Aquí vemos que la atención está coaccionada, por algo así como una conciencia superior de las cosas, donde una organización de saberes, cada uno tenía sus propios saberes, cada uno de estos 3 personajes de los que estaba hablando anteriormente tenía sus saberes. De la organización de saberes se articula de manera que el sujeto puede dar cuenta de la experiencia de una forma explícita y viva a través de su apercepción o de su percepción, y en otros casos en los que se presenta como una mera sensación de presencia de determinados objetos que no son parte del foco de atención de la persona. Es decir, alguien que no está relacionado con esto, con el campo, con estas cosas, solamente pasa en su coche y lo ve como un objeto que está ahí, con un objeto que no es parte de las cosas que llaman su atención.
Entonces, el proceso atencional busca, de acuerdo a ciertas características individuales, la significación y valoración de la información. Para ello se necesita cierto espacio de libertad y para navegar en él, decía William James, la voluntad está asociada a cierta concepción de libertad que sugiere entenderla como el espacio de acción posible en algún lugar indefinido de la incertidumbre. Aquí abre un choque entre los que conciben la explicación de ellos, de los eventos desde la perspectiva de la causa y el efecto, de aquellos que conciben como todo es causa y efecto, contra los que conciben el uso de la libertad y la voluntad, de aquella libertad con la que uno puede elegir. Claro que siempre está uno espoliado o coaccionado por ciertas preferencias, proclividades, etcétera, etcétera, etcétera. Este debate es tan viejo como interminable. De acuerdo con las consideraciones que hemos venido haciendo, el campo de la conciencia tiene que ver con algunas de las afinidades, de las proclividades, el temperamento, los dictados genéticos, al encontrarse en un mundo de indeterminaciones. En términos simples, podríamos decir que aquello que nos llama más la atención es lo que mayor tiempo ocupa en nuestra conciencia atencional. ¿Qué es lo que llaman ustedes la atención? ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿Qué es aquello que a ustedes les gusta más ver, observar, atender? ¿En dónde está fijada su atención? Ahí es donde está su escenario de conciencia, donde está su conciencia. Por eso es tan importante hurgar dentro de sí mismo, conocerse a sí mismo, para que podamos determinar consciente y felizmente esta existencia que estamos viviendo. A pesar de los brotes pandémicos y todas estas cosas, es necesario encontrarnos a nosotros mismos, desarrollar esta conciencia atencional de acuerdo a nuestras afinidades, a nuestros deseos, a nuestros gustos, a nuestras ideas, pero en una forma integrada, con la selección y la revisión de las experiencias, con la depuración de nuestro carácter, con detectar, admitir y corregir nuestras fallas, sin importar si tenemos que reprimirnos algunas veces de las cosas que nos gustan, porque esto nos va a ir creando una conciencia cada vez más potente, nos va a ir llevando a niveles de conciencia cada vez mayores, y esto nos va a abrir segmentos desconocidos del ser, segmentos que hasta ahora no hemos podido ver por falta de conciencia. Y bueno, pues todo llega a su fin, se nos terminó el tiempo de esta emisión de Mundo Enigma por Radio Nesa, la radio de todos. Esta mañana hemos hablado acerca de la atención y la conciencia. Piense usted hacia dónde está su atención y ahí es donde usted encontrará su conciencia. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en otra emisión de Mundo Enigma. Hasta la próxima, amigos.